Le doy ahora la bienvenida a Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director regional de Artículo 19, Oficina para México y Centroamérica, desde allá, desde la Ciudad de México. Leopoldo, bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Fernando, muchas gracias por el espacio y un saludo a tu auditorio. Al contrario, gracias a ti por acompañarme. Es muy importante que hablemos de esto porque todo empieza, tal vez estarás de acuerdo conmigo, Leopoldo, todo empieza como una especie de broma o como un tema planteado muy a la ligera, ¿no? Lo vimos en Ecuador, lo vimos en el propio Brasil, lo vimos en Venezuela, podemos citar muchos ejemplos, pero acaba convirtiéndose en una censura total y una aniquilación moral de periodistas y de medios. ¿Se le está dando el peso al inicio de esta sección de López Obrador que merece o crees que no? Mira, Fernando, la situación ha sido preocupante desde el inicio del sexenio. El presidente, de cierta manera, empezó siendo muy sensible con el tema de la violencia en general y en particular la violencia contra la prensa, porque hay que recordar que el primer día de su mandato asesinaron a un periodista en Nayarit, en un estado ya en el Pacífico mexicano. En ese sentido, habló de la protección a periodistas, habló de la necesidad de fortalecer el mecanismo que existía desde el 2012 para efectos de brindar seguridad a defensores y periodistas, pero a la par utilizaba un discurso de descalificación y de denostación contra aquellos periodistas que le eran críticos. Eso lo señalamos desde el principio, desde el artículo 19, que no era una buena señal, no era una buena señal, pero que todavía estaba en el camino de cambiar de posición. La disculpa pública a Lidia Cacho, periodista torturada en 2005, fue una gran señal que nos estaba dando este gobierno a principios de 2019, pero después se perdió en las descalificaciones y en esta confrontación contra la prensa. La violencia no ha cesado, Fernando, y es importante decirlo, que año con año hay más agresiones contra la prensa. El 2020 fue el año más violento del que Artículo 19 tenga registro, con 692 agresiones, una cada 13 horas contra un periodista o un medio de comunicación. Y en ese contexto es que se da un discurso estigmatizante que nosotros consideramos es previsto o valorado por otros actores políticos o privados incluso como un permiso para agredir a la prensa. Esta sección de quién es quién es un paso más en la escalada de estigmatización. Ya lo dijo el relator Pedro Vaca, reconsideren la posición de estar haciendo este ejercicio cada miércoles, no abona, es incompatible con una democracia. Es completamente incompatible con la democracia, pero va más allá, Leopoldo. Eh, Nosotros podemos ver el circo que mayormente se monta en la mañanera con, con entre comillas, lo voy a decir, periodistas que le hacen preguntas a modo, que pareciera una puesta en escena, además mal hecha, como si fuera la escuelita del Chavo del Ocho, ¿no? Y le hacen estas preguntas absurdas, a veces incluso estúpidas, para que se sirva Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué digo que va más allá? Porque empieza a manipular la opinión pública. Estemos claros, los medios masivos de comunicación tienen una penetración importantísima y pueden generar matrices de opinión. Pero López Obrador no está yendo solamente al tema de la crítica, desacreditar o linchar mediáticamente a periodistas y a medios, sino de generar matrices de opinión en torno a lo que a él le conviene, Leopoldo. Este es el siguiente paso. Lo vimos en Ecuador, lo viví en Ecuador, lo viví en Venezuela, y para allá va Andrés Manuel López Obrador. Creo que la visión se está quedando corta hacia el futuro con esto que inicia en sus mañaneras, ¿no lo crees? Es preocupante, sobre todo, Fernando, por el contexto que ya les describíamos, siendo que México es el país
más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental, uno de los más letales a nivel mundial. No es cualquier cosa, porque como bien describes, para nada el contexto latinoamericano es uno afable al periodismo. Al contrario, tenemos vastas experiencias de censura en el pasado y en el presente. Y el hecho de que México encabece esta lista de países más peligrosos en la región nos habla de la situación que se está viviendo. Hay una serie de factores, viene arrastrando una serie de resabios de autoritarismo, el control de la publicidad oficial, la violencia contra la prensa, la concentración mediática, las componendas entre poder público y poder corporativo, mediático en algunas regiones. Y López Obrador presenta esta cara del periodismo de manera negativa en el sentido de lo que es crítico en contra de él, pero no necesariamente para democratizar a los medios, que es una asignatura pendiente en México y en toda la región, sino para que, como antes adulaban a unos, ahora hablen favorablemente de él. Eso es lo preocupante, porque hemos tenido oportunidad de, por ejemplo, regular la publicidad oficial, que ha sido declarado por nuestra Suprema Corte como una forma de censura sutil, como una forma de premio y castigo a las líneas editoriales, y este gobierno claudicó a esa oportunidad, no quiso hacerlo. Entonces, yo creo que más bien, como tú dices, el viraje es bastante preocupante, por lo menos es políticamente irresponsable en un país que matan a periodistas cada mes o cada 2 meses. Recientemente mataron a 3. Entonces, más bien lo que estaríamos esperando de un jefe de Estado es que se ponga al frente de una estrategia de prevención y protección frente a la violencia contra la prensa. Sí, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo, pero bueno, vamos a seguir hablando del tema porque te das cuenta de inmediato que es una vergüenza, de verdad que es una vergüenza, es impresentable, es deleznable completamente la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador cuando precisamente basado en esto de quién es quién, le preguntan acerca de los asesinatos de periodistas en México y de manera cínica contesta que no es una decisión del Estado. Pues bueno, nada más faltaba que fuera decisión del Estado asesinar periodistas. No, pero es su obligación protegerlos como periodistas y como ciudadanos, ¿no? Hablemos de este tema, además de las acusaciones, que yo leía, mira, esta palabrita de que la prensa convencional es muy corrupta, ¿no? Era la frase de Correa siempre, la prensa corrupta, la prensa corrupta. Y lo estamos viendo repetirse, el fenómeno.